señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo el viernes y no se nos Sí. acaba la semana. Así es, Danilo. inicia un fin de semana, acaba la semana llena de acontecimientos y termina llena de acontecimientos. Así es, y termina llena de algunas precariedades, de Sí. algunos apuros, de algunas aprehensiones, y no solamente de los cubanos estamos hablando, No. sino estamos hablando, por ejemplo, de qué va a pasar con el petróleo a nivel internacional, porque se prevé un verano crítico en el mercado energético si siguen las cosas como hasta ahora, los bombazos en Irán, Y mire, y aunque... bombazos que van y vienen. Sí. Todo, yo creo que fue lo que la incursión que los Estados Unidos no debieron realizar, porque han descompuesto todo y lo han descompuesto de una manera que está resultando difícil de componer, hasta retirando los barcos. Lo han descompuesto para peor, porque si fue Sí. descompuesto, porque hay cosas que a veces tú no las puedes arreglar, pero entonces las acabas de dañar. Sí. Entonces, bueno, en este caso es posible que sin poderlo arreglar, entonces lo han, algunas cosas, como lucen ahora, parecerían que lo que han hecho es acabarla de dañar. Fíjate o tú, complicarlas más. bastante, que hasta la economía nuestra, que había estado estable durante mucho tiempo, ha recibido algunos... Embates. Sí. Y el asunto fue que para algunos es chocante, aunque bueno, no del todo raro, las expresiones de que no, tenemos todo resuelto y tenemos todo previsto ante las situaciones de por allá, contingencia. de contingencia, pero ven acá. No. Pero fíjate cómo se ha reflejado Claro. en los precios de los combustibles, el precio de los artículos de primera necesidad, porque son cosas que sencillamente no están bajo el control de las autoridades ni de los dominicanos en sentido Y sobre general. todo por el impacto que tienen los combustibles, que son unos impactos en escalada. Claro, se disparan los fletes también, Sí. las precariedades, sencillamente los costos de todo se disparan. De todo. Además de que se aprovecha también la especulación, el momento para El factor especular. especulativo. Exactamente. El Banco Central, que ha manejado bien con los esquemas monetaristas, ha restringido un poco el circulante, pero eso no se está viendo bien ahora mismo en la calle. Claro. Mucha gente dice que eso dicen todos los comerciantes, que la demanda se ha contrañido. Se quisiera ser positivo, pero pues llega uno a la conclusión de que, o por lo menos al temor, de que sospecha de que lo peor no ha pasado. No. Lo peor, al contrario, no ha llegado. No, fíjate, Porque, tú sientes un calorcito ahora en mayo que tú dices va a ser un cálido verano. un cálido verano, así dice el periódico. Es un verano crítico. Crítico. Sí. Fíjate, porque por ejemplo se alerta sobre la posible escasez del petróleo en los meses de julio y agosto, que todavía están un poquito retirados, Sí. pero no tan lejos como para que uno no comience desde ahora a preocuparse. Mucha gente se está preocupando por nuestra reserva petrolera. Claro. Y tenemos reserva petrolera, tenemos algo de petróleo, no, de combustible, Sí, de reserva de combustible. De gasolina, ¿cómo se llama? De cosas refinadas allí. Sí. Que más bien aquí no se habló de que era una refinería, aquí lo que tenemos es una mezcladora. ¿Cómo es que Algo llama? así, Algo se así. dice. Bueno, pues los riesgos del déficit presionan el suministro energético mundial. No, porque es el mundo también. Es el mundo que anda así. Las presiones Porque vienen de estamos en fuera. proceso de recomposición. Así es. La presión internacional eso es adicional. Pero bueno, forma parte del mismo tinglado. Mira, por los norteamericanos... Las tensiones en el estrecho aquel. Sí, los norteamericanos ¿Se ha están puesto más pagando... estrecho el estrecho más estrecho. Los norteamericanos están pagando la gasolina más cara que hayan pagado en toda la historia de los Estados Unidos. Gracias a quién, a Trump. ¿No? Sí, parece, es un regalito de Trump. Pero a él no le... eso ni le va ni le viene. Ni le quita el sueño. No. No le quita el sueño. Entonces, bueno, mientras tanto, también en el plano internacional, las tensiones se sienten en el Caribe después de las advertencias, amenazas. Ya no son advertencias, hay acusaciones formales contra el expresidente Raúl Castro. Que ahí uno, no sé, ahí hay dos cosas que lucirían a simple vista, lucen chocantes. Dos. La primera,
el tiempo que hace de eso, creo que hace unos 40 años. 40 años. 40 años. Sí. Que 30, ¿cuánto es 20? Que no son, ¿cuánto era? A los 20 Los prescribe. Gardel advirtió que Sí, 20 años. 20 años, y bueno, y 40, bueno. El asunto es que 20 años de eso, entonces ahora se está buscando, la cuestión es traer por la greña un tema, con o sin razones, yo no sé, pero bueno, traer eso, entonces la definición, la diferencia de que si fue en el territorio cubano o si eso ocurrió en aguas internacionales. Dicen los cubanos, y hay un video que estuve viendo ayer de Fidel, cuando ya era un poco del medio de guañagado, sí, que él decía, pero imagínense que estén volando en tu territorio, en tu suelo, ¿cómo llama esto? Frontera aérea. En la frontera aérea, un avión volando sobre tu territorio. ¿Qué pasaría si un avión cubano vuela sobre el territorio norteamericano? Ajá. Sencillamente lo derriban. Lo derriban. Y no pasa nada. No, entonces, ¿por qué tiene que pasar? ¿Qué sé yo? Son preguntas, ¿eh? Yeah. ¿Por qué tiene que pasar si 40 años después se quiera pedir cuenta de algo que al pasar hace 40 años, bueno, no se han borrado los vestigios porque los familiares de los muertos están ahí, porque el hecho ocurrió, pero hay un alegato de las autoridades de entonces, que siguen siendo prácticamente las mismas, que dicen, bueno, pero es que estaban sobrevolando sobre nuestro territorio, sobre jurisdicción. Sí, como tú dices, todo el mundo ya daba eso como un expediente cerrado. Expediente cerrado. Algo que pasó ya. Bueno, los familiares no, que dijeron ahí, resurgieron, y dicen, bueno, nosotras nunca descansamos. No. Y bueno, habían llevado eso a distintos organismos o foros internacionales, eso no había progresado por las razones que fueren, pero ahora con la llegada de Donald Trump y lo retoma un tribunal de Miami. Claro. Entonces, imagínate, a mí no, eso ya me produce pesar. Un tribunal de Miami, ok. Sus razones, pero también las razones de Cuba en ese momento. ¿Dónde llevar entonces esto al arbitraje internacional? Bueno, pero el otro elemento es, Danilo, Raúl Castro se tenía computado que él tenía 94 años. 94. Ayer oí a alguien decir que son 95. Pero 94 o 95... Se ha estado quitando uno el comandante. O le han estado poniendo otro, no sé. Sí. Pero, Danilo, 94 o 95 es mucho. ¿Para qué tú vas a imputar a un señor tamaño? ¿Cómo tú vas a un anciano? A un anciano. Pues ya envejeció. Porque ya envejeció. Un anciano. A un envejecido. O sea, tú lo estás invitando a que vaya para allá y que si no lo va a mandar a buscar. ¿Qué tú vas a hacer con ese anciano? Así es. O sea, yo no sé, pero como que esos dos son elementos chocantes. A todo esto, el pueblo cubano, esto va a unificar al pueblo cubano, porque recordemos que el pueblo cubano, piensa uno, el pueblo cubano por lo menos el que está en Cuba, porque hay otro pueblo cubano que está fuera del país, que lo echaron o tuvo que irse de malas maneras, ¿verdad? De un gobierno de fuerza, donde no daba paso ni tímidamente a ningún vestigio de democracia. Bueno, pues se tuvieron que ir los que no lo fueron, los que quedaron vivos, pues, de enemigos del régimen. Bueno, pues el asunto es que internamente se estaba descomponiendo la cosa, ya lo dijimos aquí en programas anteriores, al nivel de que ya la gente le ha perdido el miedo incluso a la autoridad. Ya se amontonan en las calles, le tiran piedras y de todo a la policía. Le han faltado el respeto no solamente a los policías, sino a la revolución misma. Ya no le importa eso, lo que quieren es comida, entre otras cosas. Comida, y bueno, energía eléctrica. Energía eléctrica. Y por demás, entonces, al culpar al régimen de eso, que se vaya al comunismo. Entonces ya han estado renegando de esa... Es una ideología. Mira, para mí eso no es ideología, porque ese ni un partido comunista, es el partido castrista. Bueno, es un régimen de fuerza, en definitiva. Sí, y personalista. Y muy personalista. Entonces, esa es una situación, pudiera ser quizás instigada también algo desde fuera, pero es una situación que más tarde o más temprano debe conducir
a un desbordamiento por algún lado. La avalancha habrá de explotar, estallar por algún lado. Que resulta que en esta situación, al quererse, además de querer enjuiciar, como lo es, de hecho ya el fiscal de Estados Unidos, el fiscal general y otro fiscal más, ya lo incriminaron, entonces o lo van a solicitar, bueno, le están diciendo que vaya, pero él no va a ir, pero entonces muy probablemente lo vayan a buscar. Entonces eso tiende a unificar. Pero tú sabes que va a pasar, es igual que Allende. Allende sabía que no tenía aquello bien puesto para saber que no podía caer preso. Claro. Y Entonces lo más probable es que pase lo mismo con lo este mismo, señor. que no sea un Maduro. Exacto, que a sus 94 o 95 años diga, bueno, ya yo estoy pago. Sí, Ya que no- yo, de hecho es así. que es así. Está en el calendario él está sobregirado. Entonces, ante esa situación, dice, ya yo estoy pago, ya yo estoy más maduro sin ser el de Venezuela. Sí, sí. Entonces, que se entregue y lo más probable es que pase eso. Entonces, realmente la señal no es buena, ya lo No. dijimos, porque eso para... yo no creo que aquí que el fin justifique los medios, aquí no se aplica eso. No, yo Se creo. querrá que se aplique, pero no es así. Fíjate, yo creo que muchos, los mismos cubanos en el exilio, a veces han manejado torpemente las cosas. Yo recuerdo que en una ocasión, gente del mismo concón del régimen cubano, por ejemplo, el hijo de Vladimiro Roca, Vladimir, junto a un grupo de gente, hizo un comunicado fabuloso. La patria somos todos, diciendo que no había que excluir a nadie, y creó un movimiento. Cuando el movimiento estaba creciendo, los cubanos en el exilio se entretuvieron y armaron un desorden con la vaina del muchachito Lian que estaba allá y que hubo que devolvérselo a Cuba. Sí. Entonces apacaron el movimiento interno. Ahora mismo puede pasar igual con Claro. eso, como tú Sí, dices. unificar por una cuestión de patriotismo que por algún lado debe repollar, a pesar de todo lo propio y todo lo que ha pasado allí. Sí. Pero es así. No, y de la situación difícil que La yo creo gente, que... otro sector que quizás estaba de capa caída ante la realidad apremiante que acogota aquella nación y su gente, pero resulta que ahora se han envalentonado los sectores pro revolución o pro castrismo o como usted le quiera llamar, Porque fíjate, y han salido, se han tirado a la calle. aún También. las dictaduras personalistas tienen sus redes de relaciones. Los trujillistas estuvieron ganando elecciones hasta los años 90. Pero y toda la gente que gritó a Trujillo. Pero fue acá. ¿Tú sabes? Entonces, el castrismo, sin ideología, castrismo nada más, es una red que no se puede subestimar. Claro, no se puede Y subestimar. no estamos diciendo que sea bueno, ¿eh? No, para nada, es muy malo en función de los resultados, Sí, muy malo, porque además eso se ha desguabinado todo, lo que te indica a ti que también, y le dan la razón a lo que cuestionaban, si no por carne propia, por muchísimas razones, o por la realidad de sufrida, que cuestionaban al régimen como tal, incluso en sus tiempos de esplendor, demostrando que ese esplendor era producto de la inyección económica y Sí. demás que le daba la Unión Soviética. La Unión Soviética. Cuando le quitaron ese cordón umbilical, le cortaron el ombligo, ahí Muchas cosas se han puesto difíciles. comenzaron a apagarse los hachos de la revolución. Sí, así es. Así es que hay que ver las cosas. Porque, fíjate, Y el sistema como tal ha caído en el descrédito. sobre todo por incompetencia Por mismo del sistema. Porque su no- incapacidad para dar respuesta. Sí, y para dejar que la libre creatividad funcione. Pues si yo pongo una pulpería y tú vienes a los 3 días de que yo estoy empezando a vender bien y me la incauta, Claro. entonces, ¿por dónde vamos? Tú sabes que eso también se repitió la historia ahí con el caso de Chávez. Chávez en muchísimas cosas tuvo su valor y su loable, sus iniciativas, pero después cuando comenzó con el asunto de la incautación Sí, y sí. tal cosa, ¿de quién es ese edificio? Eso es de que, incáutese, No, y además, incáutese. un día- y ahí se desguabinó la... Un día, pues, por suerte eso lo transmití, porque entonces de cualquier sitio que Bolívar hubiese dormido,
ya eso había que, no se podía poner negocio ahí. Una joyería que tenía como 60 años, 80. Ah, pero Bolívar dormía ahí mucho. Ah, no, no, quiten esa joyería de ahí. Pero Dejen la bendita joyería ahí, pongan un letrero. que Bolívar dormía ahí. Sí, pero póngale un letrero, digo yo, de recordación, de que hay memoria histórica. De memoria. Pero ¿quién va a ser la primera que va a garantizar la pervivencia de la memoria histórica ahí? La joyería, el negocio que tiene doliente, pero que si usted quita eso de ahí, eso no le va a importar después a nadie. Además, Bolívar era bastante alegre y tú sabes que el tiempo que no estaba peleando, estaba No, él tenía que... ejerciendo otras cosas. Poca gente. O sea, él tenía su corazoncito también. Claro, él tenía que darle, dejar sus espacios para el amor. Sí, así, era un hombre viudo. Imagínate, Sí, viudo. Entonces, sí. conté todo el tiempo para... Por Dios, uno relajando con cosas no Así solamente es. serias, sino históricas, ¿verdad? Así es. Pero bien, entonces, en definitiva, a mí particularmente me chocó ese asunto. Digo, bueno, pero querer pasarle cuenta ahora, imagínate que se quisiera pedirle cuenta a los norteamericanos por cosas que hicieron allí, allá, acullá, y que yo hace muchísimos años, pero no. Entonces, en definitiva, se impone el poder de la fuerza y no otra cosa. Sí, eso, tú sabes que eso no es bueno otros a la larga son expedientes que se forman porque un despropósito mío no puede ser curado con otro despropósito del otro. Claro, porque es que sobre todo esas reglas de juego de la política internacional, si usted rompe esas reglas, entonces ya no existen esas reglas, pues se rompió. Es un sálvese quien pueda. Así y en es. ese sálvese quien pueda se va a salvar el más poderoso. Y siempre entonces van a haber los oprimidos y los opresores. Así es. Entonces, la misma historia, con distintos protagonistas Y tú sabes que y en distintos tiempos. Mira, la democracia no está, de los sistemas políticos nuestros, en América Latina no andamos bien. Mira cómo está Bolivia. Claro. Bolivia está al punto de una guerra civil. Colombia, que es uno de los que está más estable, tiene elecciones el domingo 31. Y tú has visto cómo parece que es el candidato que se perfila ganador, parece, Sí. pero tiene un candidato que se parece un poquito como a Bukele, me pareció como la línea de él. Pero hay 13 candidatos. Línea que a mí me gusta, por lo menos el que yo vi. Pero él estaba en una cápsula, mira, con chaleco antibala hasta en la greña. Imagínate. Oye, los cuidadores, para decirlo de alguna forma, con metralletas. No. Bueno, se supone que armado hasta los dientes. No, pero con unos... escudos. Unos escudos protegiéndolo. Pero, oye, ni mover... Pero un discurso, un discurso muy beligerante y a lo que él le va a entrar. Él va a bombardear todos los puestos de que yo qué cosa y que va a hacer tal cosa y tal cosa. Pero me imagínate ¿y a quiénes él le está mandando todas esas advertencias? A todos los sectores que han hecho y deshecho y siguen haciendo y deshaciendo en Colombia. Sí, y tú sabes, a eso es que le está mandando ese discurso. Pero hay 13 candidatos. 13 candidatos. Y hay un 28% de electores que no están decididos ahora por... Entonces, en cualquier sistema eso es mucho. Yo nada más he visto el discurso y las posiciones de este candidato, no recuerdo el nombre de él, Urdiarreta, que yo no recuerdo el apellido, pero el asunto es joven, sí. Y que además dice, no, él está anunciando que desde que su sueldo también, él no va a bregar. O sea, que él tiene, que no es por un asunto de dinero, que él no necesita eso, y ya tiene sus temas económicos resueltos, que él no va, o sea, él va a jugarse la faja allí. Tú sabes que Colombia tiene de todo. A mí me gustarían los candidatos, porque después de toda esa guerrilla que se ha hecho anciana huyendo por el monte, pero las industrias y la economía colombiana tiene potencialidad infinita. Cuando un candidato, bueno, Uribe, que mucha gente no le gustaba, pero fue funcional, auspiciando la industria, el desarrollo, porque Colombia es un país con muchísima potencialidad, de todo tiene, petróleo, claro, riquezas minerales, agropecuarias. El tema es que cuando hay algunos presidentes, pasó con Uribe, pasó con otros, y pasa siempre, que presidentes que en algún momento asumen sus responsabilidades y dejan su impronta.
Así es. Sin embargo, después hay sectores que siempre aparecen, los sectores que quieren desacreditar, que expresan disgustos, cuestionamientos, algunos sin mayor sentido, muy alegres, algunos cuestionamientos. El tiempo terminó dando la razón, porque el presidente Uribe le hicieron muchísimas acusaciones, muchísimas cosas. Sin embargo, él sigue incidiendo. Sí, incidiendo bastante. Bastante. Luis, es que él cambió, atrajo inversiones, reconfiguró el turismo colombiano con una frase: el único riesgo es que te quiera quedar. Claro. Entonces, esas son cosas que los sectores o personas sensatos valoran, ese tipo de cosas. Claro. Usted ve que a veces hay unos vocingleros que dicen cualquier cosa. Señores, mira, iba a decir hasta el régimen de Trujillo, pero es verdad. Claro que sí. Que Oye, la industrialización de este país la hizo. Tú puedes tener, hay ángulos que arreglar. Sí. Entonces, yo te voy a decir una cosa. Eso se aplica a lo que yo le dije una vez a un amigo sobre un político dominicano, ya fallecido, muy querido, muy amigo mío, que en su momento había alguien despotricando con esa persona amigo tuyo también. Sí. Entonces yo le mira, yo conozco a esta persona y esa otra persona yo no la conozco, parece que esa es la que tú conoces. Entonces, si es una persona que era esto y esto otro, o sea, de silla y de carga, entonces yo me quedo con esta parte. Claro. O sea, delante de mí no hable mal de esa persona, no hable mal de esa persona, y sencillamente quédate con esa persona que tú tienes, yo me quedo con la otra parte de esa persona. Entonces nada, tú le reconoces a los amigos tuyos o a las personas, aunque no sean amigas tuyas, tú les reconoces sus valores o sus aportes, y bueno, te da el derecho y la oportunidad de hacer las críticas del lugar, pero respeta la parte que debes respetar. Claro. El problema es que hay gente que son tajantes. Sí. Y hay gente que se dedica solamente a ver el lado oscuro. Nada más ven un solo lado. Sí. Entonces no es me así. decía a mí el otro día, en la funeraria fue, ahí que se junta mucha gente a despedir a uno. Me dijo José Israel Cuello un día: oye, nos estamos viendo mucho aquí. Un amigo, colega que es muy urticante a veces y muy, qué sé yo, en sus posiciones. Entonces, yo con él descubrí que yo soy conservador. Yo creí que el hecho de tratar de ser moderado o de tú situarte, porque tú fuiste de la izquierda, yo ni fui de la izquierda, ni tampoco nunca me he considerado de la derecha, sobre todo de la extrema derecha. Ajá. Jamás en mi vida, o sea, a mí los extremos no me gustan. No. Yo busco siempre los medios, porque los extremismos son perjudiciales en todos los sentidos. Exactamente. Entonces ese amigo, ahí frente al féretro de un colega que se iba para un mundo diferente, tú eres muy conservador, porque yo le dije a fulano y tal, que esto y esto. Digo, pero es que eso no se le dice. Si tú eres alguien que te maneja en la comunicación social, yo creo que lo que tú manejas ni es comunicación ni es social, sino que esa posición urticante, extremistas, o sea, no dejan espacio para la coexistencia, para la convivencia, no dejan espacio. Porque yo no tengo por qué ser enemigo de la gente, porque yo le reconozco sus defectos y sus cosas, que me reconozcan los míos también. Sí, y aceptar las diferencias con otros y convivir, porque ¿qué voy a hacer si tú no piensas igual que yo? Pero tú no lo vas a matar. Exacto, ese es el punto. Y entonces hay gente como ese amigo, que si eso es que entonces yo soy conservador. Yo creía que yo era otra cosa. Ahora, si es así, tú eres un extremista y eso no va a buen puerto. Así es. Vámonos entonces con el director y volvemos porque hay cosas Muchos que decir temas. y temas que manosear. Detrás de cada logro hay esfuerzos que nadie ve, porque las grandes historias comienzan en silencio. Ronnie soñaba con modernizar la agricultura. Hoy, cada vuelo sobre los campos del Cibao siembra esperanza. Rebeca convirtió miles de horas en melodías que elevan nuestra identidad. Hoy, comparte su talento para que otros encuentren su propia voz. Casey entendió que el futuro no se espera, se programa. Hoy, crea soluciones tecnológicas y abre caminos para nuevos talentos.
Desde hace 62 años hemos estado junto a quienes no se detienen porque saben que cada esfuerzo cuenta. Banco Popular, 62 años, a tu lado siempre. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos. Valiente, luchador Y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, Vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Bien, nosotros haciendo el programa Sí, fuera de cámara. Fuera de el cámara. segundo Ese es programa. muy activo ese programa. Así es. Danilo, tenemos el tema ahí de el chofer, los motoristas y ese tipo de cosas, pero antes de eso, vámonos a los togados, a los jueces. Sí, a los jueces. hicieron su huelga y se Hicieron su huelga muy efectiva para los fines. Y yo te pregunto, ¿tú te crees que, no voy a decir gobierno central porque se trata de un poder aparte? Sí, creo que ¿Tú el te Consejo crees? de la Magistratura No. que te ha llamado a intervenir en todo caso. No, el Consejo de Magistratura es para escoger los jueces. No, hay un consejo Sí, de... consejo, ahora se me olvidó, sí, el Consejo Superior Judicial, que es yo que Consejo cosa. Superior. Pero eso sencillamente es una estructura, una superestructura Ajá. que tampoco resuelve muchas cosas. No. Porque al final quien le va a proveer los recursos es del presupuesto nacional, es el Ejecutivo. Entonces, que ahí no hay esa tal dependencia económica, la única independencia es que cuando el presupuesto está ahí ya dispuesto, aprobado para ese sector, entonces hay que saberlo gerenciar. Así es, porque o sea, Para ellos alegan que se están gastando para que muchísimo rindan, dinero. para que alcancen y sobre todo para que no se usen o mal usen en cosas superfluas, muchas veces caras, que probablemente no tengan la urgencia que tienen los magistrados y demás servidores de la justicia. Entonces, por ejemplo, ahí se estaba hablando de, qué sé yo, qué cosa fue que compraron carísima, gastando un dineral. Muchísimo, creo que 11 millones en un arbolito. Bueno, arbolito y cosas por el estilo. Sí. Entonces, bueno, mira, allí hay una magistrada a la que escogieron de vocera, que por cierto lo hizo muy bien, donde hablaba de todas las precariedades, de todas las cosas, y además de que es un reclamo que por demás es sentido, merecido, es un reclamo muy viejo. Sí. Entonces ellos han recurrido o han caído en este último recurso. Ya el porque recurso extremo no le han dejado otra posibilidad. Porque no le han dejado otra salida. Así que es. paralizar los tribunales, ponerle ahí, cancelado el rol de audiencia. No pueden hacer otra cosa. Realmente en el tren judicial hay gente que están, no solamente los jueces, sino los servidores de la justicia, la parte de la administración, la parte burocrática, diríamos, de administración, que con representantes o con servidores muy mal servidos económicamente, en términos salariales y de su seguridad, sobre todo la seguridad social. Entonces ellos han estado reclamando mejoría, y no le han hecho ningún caso. No. Lo cual indica que ahí ha habido un tema de falta de gerencia y falta de liderazgo para lidiar con ese Falta de tema. gerencia, de liderazgo y de sensibilidad. Y de sensibilidad. Quizá tengan la sensibilidad, si la tienen, la han disimulado mucho porque no han resuelto las dos primeras cosas, No. que es gerenciar el problema
y tener el liderazgo para llegar, por ejemplo, y tocar las puertas que había que tocar. Claro. Porque yo te voy a decir, ¿qué le costaba al presidente de la Suprema, incluso ir con todos los togados que le son colegas, o sea, le son, que conforman Sí. la Suprema, ir o solo o acompañado, donde el presidente de la República, y demandarle, después de expresarle a rajatabla la realidad de ese sector, pedirle su intervención para un aumento del presupuesto de la justicia? Entonces, ¿se hizo esa diligencia? Yo no sé. Pero Creo que no. Pero si no se hizo, o sea, si se hizo no funcionó. Y si se hizo debió decirse. Mira, el magistrado Milton Ray Guevara, histórico presidente o fundador del Tribunal Constitucional, Dejó una impronta imborrable. que dejó su impronta, como tú dices, imborrable. Él dice que los jueces han tenido la paciencia de Job. El expresidente del Tribunal Constitucional, el doctor Milton Ray Guevara, favoreció los reclamos de los jueces previo a que estos realizaran un paro nacional con el objetivo de mejorar las condiciones laborales del sector. Los jueces han tenido la paciencia de Job. Entonces, lo ideal es que todo se recomponga, el diálogo, sobre la base de la justicia y el reconocimiento de los derechos que tienen esos servidores de la administración judicial, dijo el doctor magistrado Milton Ray Guevara. Para el ex juez, los reclamos responden a problemas estructurales acumulados durante años dentro del sistema de administración de justicia. Para el doctor Ray Guevara, él habló en el Palacio Nacional durante un encuentro, un acuerdo de alianza formativa y técnica del gobierno con la Fundación Institucionalidad de Justicia, la FINJUS. O sea que el doctor Milton Ray fue el primer director ejecutivo de la FINJUS. Y fíjate, ya él está pensionado, yo diría cuasi retirado, pero no retirado de esas responsabilidades que él ha asumido. Fíjate cómo andaba en una especie de mediación para la firma de un acuerdo formativo para formar servidores de la justicia, un acuerdo entre el gobierno central y la FINJUS. Y tú sabes que además de la carga laboral excesiva que dicen los jueces tener, de los bajos salarios, las pensiones de algunos que se jubilaron hace mucho son menos que misérrimas. Claro, y ya lo dije el día pasado, si la situación de los jueces es precaria, es demandante de mejoría, imagínate qué será en el Ministerio Público. Ya lo he dicho. Hay muchos entuertos que... Ahí hay muchas cosas que resolver, ahí sí la situación es grande. Y como, por ejemplo, el Ministerio Público, allí las cosas hasta hace poco, ahora se ha dicho de que hay un Ministerio Público independiente. Bueno, se le ha dejado determinada independencia que uno entiende que es hasta un punto. Pero en aquel tiempo o en otros tiempos, los nombramientos eran manejados en sentido general, manejados directamente por la parte ejecutiva del Estado. Sí. De manera que había una influencia tremenda ahí en quien ejerciera el gobierno en el turno que fuere. Y bueno, eso pudiera decirse que ha cambiado, pero ¿qué tanto ha mejorado el presupuesto como para mejorarle esas condiciones? Yo, por cierto, me enteré, y creo que escribí algunas líneas en algún momento, que la titular del Ministerio Público, la magistrada Jenny Berenice Reynoso, ha estado consiguiendo muchísimas cosas en favor del sector, que tiene que ver con el seguro o la seguridad de los servidores y con muchas otras cosas más. Y no sé qué tanto habrá logrado en la mejoría salarial para las personas que bajo la sombrilla que ella encabeza. Pero lo cierto es que ella ha estado haciendo gestiones y ha estado consiguiendo cosas. Entonces ya, y lo resaltaba el otro día y retomo el mismo tema, o el detalle más bien, inclusive ya algunos procuradores y fiscales que no estaban muy de acuerdo
con el librito de ella en el funcionamiento interno del Ministerio Público. Sin embargo, han terminado reconociendo que con ella se ha estado consiguiendo cosas que anteriormente ni siquiera con Miriam Germán se pudieron conseguir. De manera que ya tienen una opinión diferente, han cambiado de posición. Y mira, y ella misma ha bajado. Ella ha bajado. Eso también me decía a mí alguien que... Ciertas espectacularidades. Sí, ha estado bajando el tono el protagonismo que se le atribuía y ha asumido su rol de ser la cabeza, y en ese sentido sabe que todas esas responsabilidades mayores hay que manejarlas con moderación. Pero bien, eso teníamos por ese lado. Sí. Hay otros temas, por ejemplo, Danilo, tenemos todavía el tema el tema de los motoristas. Ahí sí la pintura es dura. Sí, que sí, señor. Ahí, y las acciones pican y se extienden en extremo de estos ciudadanos que son padres de familia, que tienen el derecho a ganarse la vida, tienen el derecho a muchísimas cosas, a tantas cosas que ellos se abrogan la facultad de violar alegremente la ley y de pasar de la violación propiamente de tránsito a las agresiones personales. Y a la cohesión de las personas, porque se van en manada y dicen que tú le tienes que pagar un supuesto daño que le hiciste, un golpe que le diste, claro, y tienes que pagar salvo que ellos te maten ahí. Pagarlo ahí mismo, porque entonces el conductor que se ve envuelto en cualquier refriega de esa naturaleza, muchas de ellas provocadas por la imprudencia de los motoristas o provocadas a propósito, cuando a veces que se tiran y que te chocan, pero es para simular una situación que pues ellos son artistas que no existe. Entonces ellos dicen, no, entonces el conductor le dice, pero está bien, pero vamos al seguro. Vamos al seguro, vamos a la policía, vamos a la fiscalía, vamos donde un árbitro, un tercero. No, es aquí. Ahí mismo. Y la cantidad que ellos digan. Y el vamos aquí es porque ellos andan sin seguro, sin licencia, sin casco, sin nada. Con el machete. Y con el machete y las 3 piedras. Afilado, o las piedras en el macuto. Cual sacerdote aquel. Sí. Para un legado para resolver en el terreno. Entonces, así no se puede. Entonces, se han pasado de la raya. Hay un motorista, antes de que hablemos de la redada muy oportuna que hiciera la policía, hay un motorista, y quiero comenzar por ahí porque esa es la parte positiva, él luce una piedra y dice, así no, señores, dejen eso, nos van a coger odio. No le cogen, le tienen odio ya. Entonces dice, nos van a coger odio, no nos van a dejar trabajar, y nosotros ahí es que no la buscamos, esténse tranquilos, hay que bajar el tono. Eso, a mí me gusta ese discurso de ese muchacho. Mira a ver si usted lo tiene, director. Vamos a ver. A usted se le tira arriba o lo choque de mal. Oiga, motorista, le voy a dar un consejo. Oiga, le voy a dar un consejo. Cuando un carro a usted se le tira arriba o lo choque de maldad, ¿usted sabe qué usted va a hacer? Esas no son las formas de usted agredir una propiedad privada, que nos están cogiendo odio. Mira lo que le pasó ahora al del minibús de transporte escolar. Se están pasando, nos van a coger odio. Nos van a coger odio y después usted no va a saber qué usted va a hacer. Cuando le caiga la ley a uno, lo que se van a joder a uno, porque nosotros, esa es la forma de uno buscarse su comida. Así no es la vaina. ¿Usted me está entendiendo? Se están pasando. Bien, esa no es la forma de buscarse su comida. Se la pueden buscar su comida, pero dice, cuando le caiga la ley a uno. O sea, porque él sabe que está fuera de la ley. Sí, pero él sabe también que las autoridades no están haciendo, totalmente lo que tienen. Y que si se ponen a buscar, van a encontrar de eso. Se van a encontrar con la ley. Entonces, o sea, señores, nos vamos a encontrar con la ley. Porque la ley no anda detrás de ellos, con algunas excepciones. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con eso? Y ellos se han pasado de la raya, como dice él, reconoce. Se han pasado de la raya, ¿por qué? Porque no se han encontrado con quien no solamente le ponga la raya, le ponga la valla y le diga hasta aquí, le ponga término y le aplique la ley. Al no aparecer esa autoridad, lamentablemente esa autoridad aparece cuando hay una agresión, cuando hay vías de hecho, cuando hay una barbaridad cometida en la calle en perjuicio de ciudadanos en defensa, sean mujeres, sean niños
o sea, hasta un chofer, como apareció ahí uno con el ojo abollado. Que le dieron una golpiza. Le dieron una golpiza porque... Pero a lo más terrible eran los niños que estaban en la guagua. ¿Cómo el ciudadano, ese ciudadano, mira, jovencito es el que está con la camiseta? El que está con la camiseta, ese negro malo, le dicen. El negro malo. Él no es tan, bueno, es negro, pero no luce tan malo, ni tampoco tan adulto, tan fortachón como para haberle dado. Pero que a este señor... No, porque era un grupo. Pero a este señor no le dio solo él, le dieron muchísimo, porque el problema es que ellos pelean en trulla, pelean en grupos, se arman en turba para caerle. Entonces, tú sabes lo que es, él se quejaba de que la guagua no reparó en que él llevaba 2 niños. Oye, él dice... Supuestamente. Después el cosa dice también que él frenó y que el motor le dio a él. Pero el motor venía en vía contraria. Pero el motor venía en vía contraria. Venía contraria con 2 niños, entonces, ya era un abusador. Entonces, fíjate ahí el terror, o sea, la irresponsabilidad doble. Viene en vía contraria, viene con 2 niños, sí, exponiéndolos. Entonces, él ni tiene el miramiento que él va con 2 niños. Y después cuando se encuentra con la situación, tampoco tiene el miramiento de que ese chofer no era el chofer solo, sino que va con un vehículo cargado de niños. Que fueron aterrorizados por esa turba que vio cómo golpeaban a su chofer. Claro. Entonces, los niños gritando, ahí se oían los niños gritando porque le cayeron, ya no solamente él dice que lo que está hablando, discutiendo con el tipo, entonces él le dieron un golpe que no sabe de dónde salió, pero entonces después, él recibió el golpe. Él quedó el chofer no sabe quién le dio. Exacto, dice que de dónde porque salió, fueron muchos. Porque no solamente le dio el motorista sino que le dieron muchos. Entonces esa no es la forma, esa no es la salida. Yo esta mañana capturé otro motoconchista de eso, que también agredió, o sea, es un asunto que está como la verdolaga, regada por donde quiera. ¿Y tú viste el que iba en vía contraria? Ese está ya en las redes, pero ese fue más reciente. Ajá. Mira dónde está con las 2 piedras de reglamento. Con su piedra de reglamento, ¿verdad? Sí. Entonces... hay que decirle así porque... Eso no puede seguir. Entonces, cuando las autoridades, era lo que yo quería resaltar, después que hay una agresión, después que hay una perturbación, un daño de la naturaleza que sea, pero especialmente si trasciende y alcanza la categoría de escándalo, entonces se presenta la fuerza pública, entonces aparece la autoridad, todos los que son encargados de hacer cumplir la ley. Eso no puede ser. No. En el caso del chofer agredido en la cara y que ahí se ven los golpes en el ojo, la policía dispuso un operativo en el día de ayer. Supongo yo que creo que intervino hasta la ministra de Interior y Policía. Sí, y se puso un aviso buscando al negro malo. Buscando al negro malo. Entonces, allí... Que fue y se entregó. Sí, él se entregó. No después que lo estaban buscando. Después que lo estaban buscando. Pero tú viste el contingente policial que se mandó allí. Una cantidad, eso eran desfiles, porque hubo como 100 motoristas apresados. 100 motoristas apresados. Me dirán, eso puede ser un mensaje. Era oportuno que se mandara ese mensaje, pero más oportuno hubiese sido si antes de que esto se produjera hubiese una mayor supervisión, aunque los motoristas están por donde quiera, pero que hubiera una mayor supervisión en los puestos donde ellos se cogen las esquinas como una parada. Donde se estacionan esta gente y tienen esos puntos como paradas. Sí. Lo primero es que allí tienen que hacer operativos relámpagos cada cierto tiempo. Una especie de, no llevárselo, no es redada, es operaciones de desarme. Porque esta gente tiene, y en esos operativos, Dani, lo que debería institucionalizarse esos operativos. La policía, en vez de llegar después en camiones a buscar a la gente, a buscar a los motoconchistas después que hay una agresión, después que hay un escándalo y después que las redes le advierten, lo que tienen que hacer como tarea de trabajo, yo le voy a escribir a Pesquera y ojalá me estuviera oyendo, para que recomendarle esos operativos cada cierto tiempo, que creo que otra gente lo ha hecho, pero ya no solamente buscando los linguetes o las armas cortantes que ellos usan,
los machetes afilados, los cuchillos afilados y punzones y de todo que ellos usan. Los linguetes, matamime, que es yo como lengua de mime. Lengua de mime, muchísimas cosas que tienen, nombres que tienen. No solamente buscando eso, sino también buscando las piedras. Desarmar a aquella gente. Y en lo que se investiga el caso, aquella gente que esté con esas armas cortantes, punzantes o con piedras y demás. Mientras tanto, que los que encuentren portando esas cosas se los lleven. Claro. Se los lleven detenidos y los sometan a la justicia, porque no deben portar aquello. Eso también debe ir hasta para los carros públicos. Yo creo que sí. Para evitar que unos con otros se encuentren por problemas de discusiones de espacios o discusiones de pasajeros. Hubo un hecho como Toconchita de eso que puyó a uno también, a uno de sus mismos colegas por disputándose. Dos balazos le dio a uno. Ese fue otro, disputándose sí. a un pasajero de motor, sí. Pero entonces hubo otro, tú dices 2 balazos, entonces, ese y lo mató. Y lo mató. Entonces, ese tipo de cosas ya está siendo buscado porque está grabado. Sí, pero después ese es el problema. Es después que los hechos ocurren, es que salen ya no es la policía preventiva, es la policía que va a resolver, la policía reactiva. Así es. No preventiva, sino reactiva. Es verdad que se necesita una policía reactiva, que tenga una rapidez tremenda, pero la preventiva, hagan esos operativos en todos los puestos. Es más, ¿por qué no pueden dejar una vigilancia? Así como te ponen un DGC en una esquina para cuidar, esto pudiera servir para los limpiavidrios, para todo el que, para los que cogen una piedra para extorsionar a los conductores. O sea, eso puede ser un disuasivo. Yo creo para que unos y otros, y se va, de un solo plumazo se va a resolver muchos problemas. Muchísimo. Porque además la seguridad ciudadana, esa vigilancia debe estar en esos puntos clave donde haya. Vámonos entonces a la segunda y última pausa, director. Detrás de cada logro hay esfuerzos que nadie ve, porque las grandes historias comienzan en silencio. Ronnie soñaba con modernizar la agricultura. Hoy, cada vuelo sobre los campos del Cibao siembra esperanza. Rebeca convirtió miles de horas en melodías que elevan nuestra identidad. Hoy, comparte su talento para que otros encuentren su propia voz. Casey entendió que el futuro no se espera, se programa. Hoy, crea soluciones tecnológicas y abre caminos para nuevos talentos. Desde hace 62 años hemos estado junto a quienes no se detienen porque saben que cada esfuerzo cuenta. Banco Popular, 62 años, a tu lado siempre. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, Vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, Danilo, tú, tocayo, el Danilo, el jefe del PLD. Ex amigo nuestro. Ex amigo. Ha estado muy activo. Bueno, él está tirado, él no va a ser, no puede ser, ni será candidato, Pero él tiene una función. Él está asustado porque él no quiere que el PLD desaparezca totalmente en sus manos. Porque si el PLD desaparezca, va a desaparecer. Lo dejan sin sombrilla. No, pero además le van a sacar muchas cosas, culpas de que él haya metido al PLD por el mal sendero. Claro. Bueno, él lo sacó del poder. Él no lo llevó al poder. No. Él fue el candidato, pero él no fue que lo llevó al poder. No, no. Es la diferencia, a pesar de que digo, lo que pasa es que yo lo estoy haciendo mejor que él y cosas por el estilo y todavía está tirando su chinita. Él está diciendo, comenzó por el PRM, diciendo que realmente el PRM no va a volver a gobernar, que ni que lleve al Papa de candidato. Tú sabes que yo, dada la amistad entre él y papá, el del ¿Tú creías que era...? Yo creía que se había referido a papá, pero faltó la tilde. Sí, y entonces el acento de papá, no de papá. El Papa, no papá. Así y entonces yo creía que se estaba refiriendo ni que llevara a Hipólito. Porque tú sabes que alguien publicó el día pasado, dejó caer así, yo no sé. Y que Hipólito era la salvación. Que Hipólito era la salvación del PRM. Es verdad que el PRM no tiene candidato. Pero tampoco pero tampoco para que vuelvan a papá. No, yo no que creo. Papá llegue, pero no a gobernar. No. O a candidatearse. Bueno, entonces no creo que tampoco él esté para esos trotes. Él está como está ahora, que está de vacaciones. No, pero él está fajado ya haciendo Bien llamada a fajado favor de Carolina. Para el proyecto de su hija. Sí. Entonces, nada, cuando le propongan que él puede ser la salvación del partido, no creo que él vaya a transigir en eso y a dejar el proyecto. Yo no sé si eso es una ocurrencia para que él se pierda entusiasmo con Carolina. Con el proyecto inicial, que es el de su hija. Yo no creo. Ya él está realizado políticamente. Sí. Ya hizo la diablura que iba a hacer. De manera que él está bien así, visitando, llevando a sus amigos allá a Najayo, no al otro Najayo, sino del lado al revés. La finca, jugando dominó. Jugando dominó y mirando sus mangos y sus frutas y sus cosas ahí. Bueno, pues yo pensé que Danilo se refería a papá, no a su amigo. Que ellos se la llevan entre uno y otro. Pero no, se estaba refiriendo al Papa. Pero ¿qué resulta? Que Danilo cada cierto tiempo se pone en la palestra, fue presidente y se quiso quedar, no se pudo quedar, por el tema de la institucionalidad conculcada allí, estropeada. Pero bien, cada cierto tiempo, como es natural, él se pone, consigue los titulares. ¿Tú recuerdas Bueno, anda por todo el país todos los fines de semana. Y entonces incluso ahora están promoviendo de que las supuestas renuncias, no renuncias solamente, sino vuelta, el retorno. Sí, que mucha gente está retornando. Pero si la gente se fue del PLD, sea para la Fuerza del Pueblo o para el PRM gobierno, ¿qué va a buscar de que retornando al PLD? Porque el que se fue, se fue. Ya ves que a veces exageran. Por ejemplo, dijo un dirigente del PLD que 3.000 dirigentes del partido de Valentín volvieron al PLD. Pero yo creo que 3.000 dirigentes, 3.000 miembros no tiene el partido de Valentín. Entonces, yo creo que tiene más de eso. Pero bueno, de todas maneras, finalmente, el PLD, con Danilo a la cabeza, y el PRM, liderado por Abinader, tienen uno y otro que colar su café bien claro para que no se le llene de borra la taza. Porque realmente, ¿qué tiene que hacer? Dejar que fluya la democracia interna. Porque generalmente los partidos
se tildan de democráticos, pero en la práctica no cumplen las normas o las reglas de juegos internas, no dejan que la democracia fluya. No. Entonces, y eso finalmente es por el anuncio de la extensión sin convención de los actuales titulares de las secretarías del PRM y del presidente del partido. Y lo mismo también en el caso del PLD, que quieren imponer un candidato, volver con el ensayo de la figura de Gonzalo, y eso ha creado un cisma ahí adentro, Sí. porque le cierran el paso a quien pudiera encaminar algún punto a esa organización, en el caso de Francisco Javier. No, le sacan a Gonzalo. Gonzalo, sin que necesariamente haya que ver, y esto Ya, hay que darle... Gonzalo es un penco reventado ya. Sí, pero y el análisis que hiciera Khalil Bicher recientemente, terminamos, director, un momentito, que él decía, si Gonzalo, no que se le considere culpable, pero si le dan uno al lugar, se va a entender que, que el gobierno está detrás. Y si lo llevan a juicio de fondo, también se va a entender que... O sea, sí, que ahí está mal. Y en una situación así, donde no se vea posibilidades de triunfo, lo que va a hacer es que la estampida hacia la fuerza del pueblo va a aumentar. Así va a O ser. sea que el mejor candidato para Leonel es justamente Gonzalo Castillo. Sí, que lo dejen. Que lo dejen, ¿verdad? Bien, director, sírvase.